Hola, ¿qué tal? Buen día. Voy a comenzar con la presentación del trabajo de investigación titulado Análisis crítico al concepto de software educativo, una cartografía conceptual. Mi nombre es Diego Octavio Ibarra Corona y de parte de mis compañeros de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro, vamos a presentar el trabajo de investigación en el cual hemos estado trabajando. Todo surge a partir de un problema de investigación. Sabemos que la tecnología se ha integrado en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo el ámbito de la educación. Y esta integración de la tecnología dentro de la educación ha hecho que la enseñanza en línea vaya cobrando cada vez más importancia debido al crecimiento que ha estado teniendo todos los factores tecnológicos que se utilizan dentro del aula. Al mismo tiempo, cada vez se ha encontrado menos prominencia en los espacios de enseñanza físicos, mientras la informática ha tenido cada vez un mayor uso en la educación a nivel virtual. Entonces, todos estos factores de tecnología que utilizamos de manera digital dentro del aula han hecho que la enseñanza virtual cada vez tenga más prominencia. Eso nos hace preguntarnos qué es un software educativo, cómo es esta integración de los elementos de tecnologías de información dentro de la enseñanza virtual. Hay ocasiones en las que se puede pensar que cualquier instrumento de tecnología que se utilice dentro del aula puede considerarse un software educativo. Entonces, la pregunta del problema que queremos contestar es, ¿cómo es que se debe definir entonces un software educativo? ¿Cuáles son las características y cuáles son los elementos que se deben considerar para que un software pueda aportar esa etiqueta de educativo? Entonces, para contestar esa pregunta, se llevó a cabo una cartografía conceptual. En esta cartografía conceptual que llevamos a cabo en la metodología, vamos a buscar conocer diferentes facetas con respecto al software educativo, identificando rubros que queremos explorar. Entonces, vamos a contestar algunas preguntas con respecto al software educativo, como por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado la definición de este concepto? ¿Qué relación existe entre este concepto y las instituciones educativas? ¿Qué características tiene que cumplir un software para poder considerarse educativo? ¿Qué es lo que lo distingue de otros diferentes tipos de software? ¿Cómo es que se puede clasificar de manera interna? ¿Y cómo es que se puede vincular con otras disciplinas? La metodología de la cartografía conceptual consiste de una primera etapa de búsqueda en la que se buscan documentos de literatura especializada que nos ayuden a explorar estas diferentes facetas del software educativo dentro de bases de datos especializadas. En el segundo paso se establecen criterios de búsqueda. Entonces se buscaron algunos documentos que nos pudieran permitir contestar estas preguntas de investigación y en el proceso de búsqueda se encontraron 321 documentos tanto en español como en inglés. Se hizo un proceso de descarte de los documentos que no eran relevantes para el proceso de investigación y al final se conservaron los 32 documentos más pertinentes a esta investigación. En el tercer paso se hizo un análisis donde se plantearon cuáles eran las preguntas que nos iban a permitir explorar a fondo las características de un software educativo y en un último paso se interpretan los resultados desde una perspectiva del desarrollo de software, es decir, desde el punto de vista tecnológico, sin dejar claramente de lado la cuestión educativa. Entonces, con respecto a la primera faceta que podemos explorar con respecto al software educativo, el desarrollo histórico. ¿Cómo es que ha evolucionado históricamente el concepto de la definición del software educativo? Y encontramos que se ha estado trabajando con diferentes nociones de software educativo desde el año 1991, esta época en la que se compartían programas de código dentro de instituciones de educación, dentro de herramientas como disquetes, y que por lo tanto se volvían obsoletas al poco tiempo. Esta forma de compartir código no permitía que hubiera un mayor desarrollo de alguna herramienta en particular y por lo tanto el software se volvía obsoleto rápidamente. Avanzando un poquito más, hacia el año 2000, ya encontramos que existen herramientas físicas que no dejan de ser educativas, como por ejemplo un pizarrón digital. Ya estamos hablando ahí de una herramienta física, pero que también se basa en software para la enseñanza dentro del aula. Avanzando un poco más, al año 2010, ya estamos encontrando herramientas que son un tanto más interactivas para permitir el estudio dentro del aula y que siguen siendo herramientas de software.
Avanzando un poquito más a años más recientes, en el año 2019, se están trabajando con software educativos que se basan en el software de MATLAB. MATLAB es un software que no tiene la característica principal de ser educativa, pero que sin embargo se presta a su uso dentro del aula. Entonces, no existe como tal una definición homogénea de qué es un software educativo. La noción del desarrollo histórico ha ido avanzando a través de los años y cada vez se acerca más a una definición cohesiva, pero todavía no existe como tal a la fecha. Entonces, depende mucho del contexto escolar cómo es que se considera o no una herramienta como software educativo. Entonces, mientras estemos trabajando con alguna herramienta de la enseñanza dentro del aula, mediante el uso inclusive de ciertas técnicas, es como se podría empezar a plantear una definición un tanto más coherente de qué es el software educativo, aunque en realidad todavía no existe como tal. Con respecto a la definición de la noción, ¿cuál es la relación que existe entre la educación y el uso de software en las instituciones educativas? Podemos encontrar que existe el concepto de Education as a Service. Ahí estamos hablando de que tenemos alguna herramienta que mediante cómputo en la nube permite el acceso a un software de manera remota. Entonces, el software al cual estamos accediendo se considera un servicio y no un producto como tal. El software no se instala en nuestras computadoras en sí, sino que se encuentra disponible en la nube para que nosotros accedamos a través de una arquitectura de red a esta herramienta y hagamos uso de ellas. Entonces, se puede tener acceso a la Education as a Service mediante el pago de una licencia, como si se tratara de un programa informático cualquiera. Entonces, estamos rentando el acceso a una herramienta en la nube que nos permite hacer uso de ella dentro del aula. Esto se relaciona también con otro concepto que es Software as a Service. Ya estamos hablando de software que no está orientado a su uso dentro del aula de manera específica, pero que sí apoya al concepto del uso dentro de la educación. Y estamos hablando de librerías de estilo Office como Google Apps y Zoho, que no tienen un enfoque educativo, no tienen un enfoque didáctico, pero también sirven como apoyo a la educación dentro del aula. Con respecto a la caracterización, ¿cuáles son las características principales que tiene que tener un software para poder portar esa etiqueta de educativo? Pues encontramos primeramente que un software educativo se tiene que programar en algún determinado lenguaje de programación que debe estar diseñado para permitir al profesor establecer ejercicios que los estudiantes resuelvan dentro de la plataforma de programación del software. Entonces, este software debe revisar de manera automática cuáles son las respuestas que ingresó el estudiante en sus ejercicios y darle retroalimentación de sus errores, tanto al estudiante como al profesor. Y de esa manera, el estudiante, con base en la retroalimentación que recibió del software, puede hacer las correcciones pertinentes dentro de su ejercicio y volverla a someter a revisión para ver si hubo una mejora. Y con respecto a algunas características que tiene que tener el software educativo, tiene que tener elementos visuales y auditivos que atraigan la atención del estudiante. A final de cuentas, cualquier herramienta informática, incluyendo el software educativo, solamente va a ser tan útil como sea frecuente que el estudiante haga uso y saque provecho de él. También debe presentar actividades que le presenten un desafío al estudiante, pero que no sean difíciles, y debe generar en él la atención y sobre todo la motivación, el deseo de seguirlo utilizando para poder seguir aprendiendo. Con respecto a la categorización, ¿a qué categorías podemos decir que pertenece un software que se considere educativo? Y pues tenemos la categoría de software de escritorio, que se refiere a que se hace la instalación de manera manual en cada computadora en la que se quiere utilizar, lo cual puede ser un proceso no solamente tardado, sino también laborioso, porque dependemos de tener personal de TI que nos apoye a nosotros como institución dentro de esta tarea. Y también tenemos la categoría del software para web, ahí donde estamos hablando que la plataforma existe como tal en la nube y por lo tanto no depende de un determinado sistema operativo ni de que el hardware que estemos utilizando en nuestra computadora tenga ciertas características. El acceso se hace de manera remota, lo cual incrementa en una medida importante cuáles son los dispositivos que pueden acceder y también nos permite que una mayor cantidad de estudiantes accedan a él al no tener que hacer la instalación de manera individual en cada uno de los equipos. Con respecto a la diferenciación, ¿qué diferencia existe entre software educativo y otros diferentes tipos de software? Bueno, tenemos por un lado el concepto de Computer-Based Education.
en el que estamos hablando de una determinada aplicación multimedia que permita a los estudiantes aprender conceptos, pero que no tenga como tal una definición de software educativo. Estamos hablando de simplemente algunas herramientas informáticas que apoyan a la educación, pero sin ser formalmente software educativo. Y tenemos también el concepto de Computer Aided Instruction, en el cual estamos hablando de otros diferentes tipos de aplicaciones también que permiten enseñanza dentro del aula, pero que se distinguen del software educativo porque son el reemplazo de un profesor. Entonces, en el Computer Aided Instruction no tenemos un profesor que nos vaya llevando de la mano en el uso de la herramienta del software educativo, sino que esta herramienta de Computer Aided Instruction es un sustituto del profesor. Entonces, estos son dos conceptos que son similares al software educativo, pero que nos ayudan a distinguir entre tres categorías diferentes. Con respecto a la clasificación, ¿cuáles subcategorías existen al momento de estar hablando del software educativo? Tenemos primeramente el software educativo que se basa en la metodología de aprendizaje que se utilice dentro del aula, así que tenemos el software educativo constructivista que se basa en esta teoría de aprendizaje constructivista en el cual el estudiante es responsable de ir construyendo su propio conocimiento con base en experiencias prácticas. Y también, por supuesto, tenemos la clasificación de la gamificación, este software educativo que haga uso de elementos de juego que ayuden a aumentar la motivación del estudiante, como lo pueden ser barras de progreso, ir subiendo de nivel, ir competitivamente trabajando con otros estudiantes con conceptos que normalmente se encuentran en videojuegos, pero que están aplicados al software educativo para aumentar la motivación del estudiante y propiamente buscar mantener su atención. Y por último, el término de la vinculación. ¿Cómo es que se vincula o se conecta el término de software educativo con otras disciplinas del conocimiento? Bueno, pues podemos hablar del software educativo desde la perspectiva del arte, ya que todo software, incluyendo el educativo, tiene que tener un diseño estético que ayude a nutrir en forma, naturaleza y significado el aprendizaje del estudiante y que se basa en teoría de composición de color, la armonía que existan entre los diferentes elementos y la distribución del contenido que se muestre a nivel de interfaz gráfica. Entonces, la perspectiva del arte tiene que tomarse en cuenta, sobre todo con la cuestión de el diseño visual de nuestro software educativo. Y esto tiene que ver también con la perspectiva de la psicología. A final de cuentas, existen reglas llamadas heurísticas que nos indican psicológicamente cómo reacciona un estudiante ante los elementos que ve en la pantalla. Eso significa, por ejemplo, tener toda la interfaz de manera ordenada, los elementos que sean más importantes, colocarlos de un mayor tamaño para que la vista del estudiante se dirija naturalmente hacia ella y los elementos que tal vez sean un poco menos importantes, colocarlos de un tamaño inferior. Entonces, tanto el arte como la psicología entran al momento de estar desarrollando un software educativo. Entonces, después de haber estudiado a fondo estas diferentes facetas de la revisión sistemática, ¿cuáles son algunos de los resultados que podemos encontrar en esta cartografía conceptual? Bueno, encontramos que un software educativo tiene que tener las siguientes características. Debe tener un estilo de aprendizaje constructivista que permita al estudiante construir propiamente su propio conocimiento con la ayuda del profesor y en base en las experiencias prácticas. Debe ser desarrollado para la web para que el estudiante pueda acceder al software educativo desde cualquier lugar sin tener que contar con sin tener que contar con una computadora con características específicas. Debe presentar contenido multimedia que sea interactivo para llamar la atención del estudiante. Debe plantear actividades que el profesor defina para que el propio software las evalúe y le pueda dar retroalimentación al estudiante con base en sus errores, a fin de que el estudiante pueda aprender con base en esta retroalimentación. El estudiante entonces debe ser capaz de corregir los errores que le haya dado el software en su retroalimentación para poder entregar una actividad nuevamente y aprender justamente de esos errores que haya cometido antes. El software educativo también tiene que tener una interfaz de usuario y mostrarle al estudiante actividades que vayan acorde con su edad para que sea capaz de resolverlas y sea capaz de mantener su atención. Y por último, el software educativo debe generar motivación en el estudiante mediante el uso de técnicas como, por ejemplo, la gamificación.
Entonces, si bien no existía previamente una definición cohesiva para el concepto de software educativo, se puede empezar a construir una con base en esas características que esta investigación identifica que el software educativo debe tener. Entonces, algunas de las conclusiones a las que podemos llegar con este trabajo de investigación es que es difícil encontrar una única definición que abarque todo el mundo del software educativo. A final de cuentas, el software educativo debe contar con muchas características que se adecúen al contexto específico en el que cada software se aplica. Sin embargo, gracias a esta investigación, podemos establecer algunas características importantes que nos lleven a poder definir cómo es que tiene que plantearse un software educativo. Entonces, con todos estos factores que hemos estado mencionando, hay que considerar que el software va a ser tanto de provecho para los estudiantes como para la institución en la que se está aplicando. Y por eso es importante que tengamos una definición cohesiva, coherente y sobre todo consistente de qué es un software educativo, porque esto va a permitir que el día de mañana se desarrolle un software educativo que tenga estas características y que sea de mayor provecho tanto para la institución como para el estudiante, y eso es lo que podemos ver en este trabajo de investigación. Estas son algunas de las referencias que se utilizaron en la presente investigación y de mi parte sería todo. Les dejo mi correo de contacto por si gustan acercarse con mis compañeros investigadores y yo a hacer algún comentario o alguna observación con respecto al trabajo de investigación presentado. Muchas gracias.